Yo lo llamo reverencia por la vida. Me preguntan, ¿qué opinas de la filosofía de la no violencia y particularmente de la costumbre católica de poner la otra mejilla? Yo no soy filósofo. Los filósofos piensan en estas cosas. Es un enfoque mental. Mi enfoque no lo es. Es justamente lo contrario de filosofar. No es pensar sobre las cosas, las ideas, sino ver la claridad que hay cuando dejas a un lado la mente, cuando miras en silencio, y no a través de la lógica. Ver no es pensar. Sale el sol. Si piensas en ello te lo estarás perdiendo, porque mientras piensas te estás alejando. Con el pensamiento puedes alejarte muchos kilómetros, y los pensamientos van más rápido que cualquier cosa. Si estás viendo el amanecer está claro que no estás pensando en ello. Solo así puedes verlo. El pensamiento se convierte en un velo delante de los ojos. Le aporta su color, le da su idea de la realidad. Pero impide que la realidad te llegue, se impone a la realidad. Es una desviación de la realidad. De ahí que ningún filósofo tenga conocimiento de la verdad. Todos los filósofos han pensado en la verdad. Pero es imposible pensar en la verdad. O bien la conoces, o bien no la conoces. Si la conoces no hay que pensar en ella. Si no la conoces, ¿cómo puedes pensar en ella? Un filósofo pensando en la verdad es como un ciego pensando en la luz. Cuando tienes ojos no piensas en la luz, la ves. Ver es un proceso totalmente distinto. Es una consecuencia de la meditación. Por eso no querría que mi forma de vida se denomine filosofía, porque no tiene nada que ver con ella. Podrías llamarlo filosía. El término pilo quiere decir amor, y el término sopi quiere decir sabiduría, conocimiento. Amor por el conocimiento. En filosía, filo es el mismo amor, y sia significa ver. Amor por el ser y no por el conocimiento, por la experiencia y no por la sabiduría. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. La no violencia es una filosofía para Mahatma Gandhi, pero no es una filosofía para mí, sino una filosía. Este es el punto por el que he peleado constantemente con todos los filósofos y pensadores gandhianos. Gandhi escribió su autobiografía, titulada Experimentos con la verdad. Es completamente absurdo. No puedes experimentar con la verdad. Cuando estás en silencio, la verdad está ahí en toda su plenitud, en toda su gloria. Y cuando no estás en silencio, la verdad está ausente. Cuando estás en silencio la verdad no surge delante de ti como un objeto. Cuando estás en silencio, de repente te das cuenta de que tú eres la verdad. No hay nada que ver. El que ve es visto, el observador es observado. Ya no hay esa dualidad. Y no se trata de pensar. No hay dudas, no hay creencias, no hay ideas. Gandhi intentaba experimentar con la verdad. Esto tiene unas connotaciones muy claras. Conoces la verdad, de lo contrario, ¿cómo puedes experimentar con ella? Y alguien que conoce la verdad, ¿qué necesidad tiene de experimentar? La vive. No hay otra alternativa. Para Gandhi todo es filosofía. Para mí todo es filosía. Gandhi era un pensador, y yo no. Mi enfoque es existencial, no mental. No violencia, ni siquiera me atrae la expresión. No es mi estilo, porque es negativa. La violencia es positiva. La no violencia es negativa. Nadie ha prestado atención al hecho de que se da un tinte positivo, sólido a la violencia. Y la no violencia simplemente lo niega. Yo lo llamo reverencia por la vida. No uso el término no violencia. Reverencia por la vida es positivo. Entonces, la no violencia surge espontáneamente. Si sientes reverencia por la vida, ¿cómo puedes ser violento? Pero sí puedes ser no violento y no tener reverencia por la vida. Yo conozco a esos no violentos. Te sorprenderá saber que en Calcuta los jainistas tienen uno de sus centros más importantes. En todas las grandes ciudades Bombay, Calcuta los jainistas son personas muy ricas. En Calcuta me enteré de un curioso fenómeno. La primera vez que lo vi no daba crédito. Yo solía alojarme en casa de un hombre muy especial, Swan Lal Dugar. Era especial en muchos sentidos. Yo lo adoraba, era un hombre muy interesante. Era un anciano. Cuando nos conocimos, él tenía 70 años, y vivió hasta los 90. Nos conocimos en Jaipur, su ciudad natal, y me invitó a Calcuta donde tenía sus negocios. Desde ahí controlaba todo el mercado de la plata, no solo en la India sino en toda Asia. Le llamaban el rey de la plata. Yo había oído hablar de él, pero no tenía ni idea de qué tipo de persona era. Cuando vino a verme la primera vez en Jaipur, se postró a mis pies. Era un anciano vestido con el atuendo de Rajasthan, con un turbante amarillo y un aspecto muy antiguo, y sacó del bolsillo un fajo de billetes que quería darme ahora mismo. No lo necesito, le dije. Pero si me deja su dirección, cuando lo necesite se lo pediré, y si aún sigue siendo rico y tiene ganas de dármelo, podrá hacerlo.
Pero ahora mismo no lo necesito, y no quiero cargar con todos esos billetes porque todavía me quedan 36 horas de viaje en tren. Ni siquiera podría dormir pensando que alguien puede robármelos. Así que quédeselos. Él se echó a llorar, se le saltaban las lágrimas. Espero no haber dicho nada que le haya hecho llorar de ese modo. Dije no hay nada que pueda hacerme más daño, respondió. Yo soy pobre. Lo único que tengo es dinero. Quiero hacer algo por ti, siento por ti tantas cosas, pero soy pobre, no tengo nada aparte de dinero. Si rechazas mi dinero, me estás rechazando a mí, porque es lo único que tengo. Tómalo. Si quieres quemarlo, hazlo ahora mismo. Si quieres tirarlo, hazlo ahora mismo. Es asunto tuyo. Pero no vuelvas a rechazar mi dinero, porque eso significa que me estás rechazando. Es lo único que puedo ofrecerte. Sus lágrimas eran tan sinceras y auténticas, y lo que dijo era tan expresivo que acepté muy bien. Dame ese dinero y también el resto que llevas en los bolsillos, eso es. Eres el hombre que estaba buscando, me dijo, y sacó el dinero. Me enseñó los bolsillos y los volvió del revés, diciendo: ahora mismo ya no tengo nada, pero este es el hombre que he estado buscando. Y me invitó a Calcuta. Donde él vivía había una colonia jainista. Los jainistas tienden a agruparse en un solo lugar porque no quieren mezclarse con los seres humanos inferiores. Se creen superiores, más puros, más religiosos. Cuando estábamos ahí, me dijo: mira, voy a enseñarte algo que te sorprenderá. Me llevó a una de sus habitaciones, abrió la ventana y dijo: mira ahí fuera. Y lo que vi allí, no podía entender qué era. Había al menos 100 catres sin colchones, y 100 personas desnudas que intentaban dormir en esos catres. ¿Qué ocurre? Le pregunté. ¿Por qué no hay colchones y por qué no tienen almohadas? Evidentemente deben de estar muy incómodos. No paran de dar vueltas. No tienes ni idea de lo que estás viendo en realidad, me dijo. Es más de lo que parece. ¿Esas personas han sido contratadas por los jainistas? ¿Contratadas? Pregunté. ¿Y para qué? Para dormir en esos catres, respondió. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? Le dije. Y él me contó que en la India y en los países cálidos proliferan los insectos de todo tipo. Hay determinado insecto, un parásito, vosotros lo llamáis chinches, que vive en los catres. Los jainistas no pueden matarlos, a causa de su filosofía de la no violencia, pero si nadie duerme en los catres, las chinches se mueren, así que contratan a gente para dormir allí. Les dan 5 rupias por noche para que duerman en un catre lleno de chinches, que les chuparán la sangre durante toda la noche. Las personas no violentas no sienten necesariamente reverencia por la vida. ¿Pero qué ocurre aquí? Están salvando a las chinches, sin embargo, ¿qué pasa con estos pobres tipos? Los jainistas no piensan en eso. Y puesto que les pagan, todo está en orden. Ellos han accedido a dormir en esos catres, y los jainistas les pagan. Pero solo pensar en algo así, poner en semejante situación a alguien. Esa persona debe de tener muchos problemas, de lo contrario, ¿cómo iba a estar dispuesta a destrozar su vida por 5 rupias? Puede que su madre se esté muriendo, o su mujer esté en el hospital, o su padre haya tenido un accidente, y esas 5 rupias sean esenciales para comprarles medicinas, comida o cualquier cosa. Y todos los días se forma una cola. No todos lo consiguen. Solo hay 100 catres. Los que pasan son afortunados. Y los que les pagan están haciendo méritos. Su cuenta corriente en el otro mundo va aumentando por haber salvado a tantas chinches. Qué extraño romance con las chinches. Pero no piensan en este hombre que se está torturando durante toda la noche. No. Le han pagado y no sienten ninguna culpabilidad por ello. Quiero recordarte que alguien que cree en la no violencia no necesariamente siente reverencia por la vida. Pero alguien que siente reverencia por la vida será inevitablemente no violento, es la conclusión necesaria. Aunque su no violencia tendrá un tinte distinto. No será la no violencia de Mahatma Gandhi. Por ejemplo. Gandhi trataba constantemente de enseñar la no violencia a sus discípulos y de practicarla él mismo. No era un estafador. Puede que sus creencias estuvieran mal, pero lo hacía con total entrega. Su intención siempre era sincera, no se puede dudar de ella, aunque su inteligencia no era tan indudable. Una persona con unas intenciones marcadas pero que no es muy inteligente es más peligrosa que las demás, porque su intención es ciega. Gandhi creía que estaba predicando la no violencia, pero en realidad estaba enseñando a la gente a ser violenta consigo misma. Esto no puede suceder en mi manera de vivir. La reverencia por la vida no me excluye a mí. Si estoy lleno de reverencia por la vida, ¿cómo puedo ser irreverente con mi propia vida? En el silencio profundo no hay ni mío ni tuyo. La vida simplemente es vida. Es un fluir.
Estamos unidos por hilos invisibles. Si yo te hago daño, me estoy haciendo daño a mí mismo. Si yo me hago daño, se lo estoy haciendo a los demás. Quiero que esta distinción quede muy clara. Es muy sutil. La persona que cree en la no violencia tendrá mucho cuidado en no ser violento con nadie, demasiado cuidado. Pero al no experimentar reverencia por la vida, no es más que una ideología. Ha llegado a la conclusión racional de que está bien y de que es el camino correcto, y va a ser muy violento consigo mismo. De hecho, su violencia hacia los demás se volverá hacia sí mismo en la misma medida. He podido comprobarlo con algunas personas, por ejemplo con los cazadores, que son personas violentas, asesinos. Cerca de mi universidad, a unos 300 kilómetros, había una reserva forestal, uno de los bosques más bonitos de la India, Kanakesali. A lo largo de cientos de kilómetros había todo tipo de vida salvaje, encontrabas todo lo que pudieras imaginar. Estaba prohibido cazar excepto para algunos invitados especiales del virrey y del gobernador, y más adelante, del primer ministro, el presidente y el jefe del gobierno local. Se permitía cazar a algunos invitados especiales. Para los demás estaba totalmente prohibido. Siempre que tenía tiempo solía ir a Kanakesali. El refugio de Kanakesali estaba en un lugar maravilloso, un extenso lago rodeado de vegetación hasta donde alcanzaba la vista. No veías ni una sola persona durante días, pero por la noche pasaban miles de ciervos. Los ojos de los ciervos por la noche son como llamas. Cuando ves 1000 o 2000 ciervos pasando una noche de luna llena, distingues miles de lucecitas avanzando en fila. Van al lago por la noche para beber. Todos los animales van por la noche. Solo tienes que quedarte sentado en el refugio para ver leones y tigres. De vez en cuando me encontraba con algún grupo de cazadores, invitados especiales. Me sorprendió darme cuenta de que los cazadores eran muy afectuosos y amigables a pesar de ser violentos. Yo he convivido con no violentos, pero nunca son cariñosos ni amistosos. Había tal contraste que empecé a analizarlo en detalle. ¿Qué ocurría? Me hice amigo de grandes cazadores de la India, reyes, príncipes. En la India hay muchos maharajas y muchos príncipes, y todos ellos son cazadores. Si entras en el palacio de un maharaja verás cuántos leones ha matado. Los exhibe todos. La casa está llena de animales muertos, embalsamados, disecados. Se sienten orgullosos de ello. Yo empecé a conocer a muchas de estas personas y descubrí que eran todos muy amables, cariñosos, sencillos e inocentes. Alguien puede haber matado 100 leones pero seguir siendo como un niño. No tiene esa actitud arrogante y egoísta de un jainista o un gandiano no violento. Es un hombre sencillo, campechano. Sabe que no es un santo. Pero las personas que creen en la no violencia piensan automáticamente que son santos, seres superiores, más elevados que el resto. Y en esta actitud egoísta hay más violencia de la que pueda haber en toda la vida de un cazador que haya matado muchos animales. Quien cree en la no violencia no provoca violencia física, pero es psicológicamente muy violento. Psicológicamente intentará demostrar su superioridad de todas las formas posibles. Y otra cosa. Esa violencia que reprime para que no alcance a los demás no ha desaparecido. La violencia no desaparece tan fácilmente. La mente violenta está en el interior. Si no le permites expresar su violencia con los demás, se volverá en tu contrapunto. Por eso los no violentos se torturan de todas las formas posibles. Tienen mucha imaginación para encontrar nuevos métodos de tortura. La violencia no desaparece. Solo da un rodeo. Gandhi era muy violento consigo mismo. Con cualquier excusa se ponía a ayunar. El ayuno es violencia. Hacerle pasar hambre a una persona es violencia, y si tú pasas hambre, ¿no es violencia? ¿Tienes una doble vara de medir? Da igual que te haga pasar hambre a ti o a mí, es lo mismo. Debería aplicarse el mismo principio y la misma norma. Soy un hombre violento y si no se lo aplico a tu cuerpo, se lo aplico al mío. Cuando soy violento contigo hay alguna posibilidad de que reacciones y me impidas ser violento contigo. Pero ser violento con tu propio cuerpo es lo más fácil del mundo. ¿Qué puede hacer tu cuerpo? No puede defenderse, no puede impedírtelo. No puede defenderse de ti. De este modo, si alguien es violento con los demás, al menos lo es con alguien que tiene derecho a defenderse y a devolverle esa violencia. Pero si alguien es violento consigo mismo, demuestra ser muy astuto. Ha encontrado a la víctima más inocente del mundo, la más indefensa. A tu cuerpo puedes hacerle lo que quieras. Hay monjes que martirizan su cuerpo todas las mañanas, hasta que les brota sangre de todo el cuerpo. Y supuestamente son muy santos.
En Alejandría había un santo cristiano que se pasó 30 años de pie sobre una columna de 18 metros en la que solo tenía sitio para sentarse. Dormía ahí y la gente le llevaba comida y se la subía con cuerdas. Hacía sus necesidades en la columna, pero eso se consideraba muy ascético. La gente viajaba cientos de kilómetros para venerar a ese loco. No sabía hacer nada más, pero lo veneraban incluso los reyes. ¿Y qué es lo que hacía? Torturarse. En la India he visto a tanta gente torturándose y de tantas maneras distintas que me ha quedado absolutamente claro que, hasta la fecha, todas las religiones han sido regidas por sadomasoquistas. No tengo ninguna duda. Esas religiones demuestran que la gente que las fundó y la que las sigue son sadomasoquistas. Me encontré con un hombre que llevaba de pie muchos años. Es difícil estar de pie mucho tiempo, y él llevaba así muchos años. Todo su cuerpo se había encogido. Todo su peso se había concentrado en las piernas, y estas parecían patas de elefante. Aunque quisiera sentarse, no podía. Tenía que dormir de pie. Delante de él había una barra de madera colgando del techo. Se apoyaba con las manos en esa barra y dormía así, y se pasaba el día de pie. Había miles de personas que lo veneraban. ¿Qué es lo que estáis venerando?, les preguntaba yo. ¿El hecho de estar de pie y ser un idiota? ¿Qué gana estando de pie? Fijaos en su cara. ¿Alguna vez ha dicho algo con sentido? Era un hombre corriente. Pero simplemente por estar de pie se convirtió en un gran sabio. Este hombre no era violento con nadie más que consigo mismo. Eso es violencia pura. Si sientes reverencia por la vida, no puedo concebir que destruyas de ese modo tu propia vida. El jainismo es la única religión que permite que un monje, si lo desea, ayune hasta morir. Pero no lo llaman suicidio, sino que le han dado un bonito nombre. Santara. Santara significa aquel que ha dejado atrás la lujuria por la vida, que ha ido más allá de la lujuria por la vida. El gobierno no puede hacer nada, porque se trata de una práctica religiosa. Se supone que el gobierno civil no puede interferir en la religión. Y no se suicidan envenenándose o atravesándose con una espada. No, se someten a una tortura. Una silla eléctrica sería mucho menos violento. Te sientas y ya está, es posible que ni siquiera te enteres de nada. O pueden dormirte con cloroformo, para que no sepas si estás vivo o no. Un monje jainista puede pasarse 2 o 3 meses ayunando. Ha habido casos de gente que ha ayunado 90 días. 3 meses sin comer. Se va convirtiendo en un esqueleto. A medida que pasan los días, va llegando más gente para verle, pero él no consigue abrir los ojos. La gente canta en alabanza, aunque no creo que pueda oír nada. Lleva ayunando 2 meses. Es un saco de huesos. Sabes que está vivo porque le late el corazón, pero aparte de la respiración, el pulso y el latido del corazón, no da señales de vida. Durante 3 meses puede mantenerse en el limbo entre la vida y la muerte. Y estos son los que se llaman no violentos. Gandhi aprendió su no violencia de esta gente. Reconoció como su gurú, como su maestro, a Srimad Rajchandra, un monje jainista que se dedicaba a torturarse y a enseñárselo a la gente, porque ¿qué otra cosa puedes enseñar? Sea lo que hagas, enseñarás eso mismo a la gente. Por eso digo que son sadomasoquistas. Son ambas cosas. En los hospitales psiquiátricos normalmente te encuentras con sádicos o masoquistas, pero es muy raro que encuentres a alguien que tenga las dos enfermedades, que sea sadomasoquista. El sádico disfruta torturando a los demás. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mussolini, Mao Zedong, Tamerlán, Nadir Shah, Alejandro Magno, Napoleón, todos ellos fueron sádicos que disfrutaban torturando a los demás. Y luego hay masoquistas, los que disfrutan torturándose a sí mismos. Se ofrecen para ser torturados. Están buscando un sádico. Alguien me preguntó cuál sería una pareja ideal. Y yo dije, uno debería ser sádico y el otro masoquista. Esa es la mejor pareja del mundo. No se divorciarán nunca. Uno disfruta torturando y el otro siendo torturado. Están profundamente satisfechos. Hay parejas que te parecen ideales solo porque uno de ellos es sádico y el otro un masoquista. Se compenetran. El masoquista encuentra excusas, justificaciones, pretextos. Mostraré el caso de una mujer. Cuando vino por primera vez a verme, hace 15 años, ella venía con un joven. Este joven buscaba un maestro que le enseñara de vivir solo a base de agua. Ella trajo a ese masoquista. Pero él no se consideraba masoquista. Creía que estaba buscando la forma más natural de vivir. Por supuesto, no se quedó conmigo. La mujer lo trajo, pero él salió corriendo. Y ella se quedó conmigo. Puedes encontrar ese tipo de personas en muchos lugares.
Algunos se vuelven naturalistas y viven de acuerdo con los ideales de la naturopatía. Tengo una tía que estaba obsesionada con la naturopatía. Muchas veces le dije, te vas a matar si sigues haciendo tantas tonterías. Y es exactamente lo que ocurrió. Ella estaba perfectamente, pero los naturópatas siempre encuentran algo que no está bien. Y si buscas, encontrarás. El cuerpo es un fenómeno complejo. Un simple dolor de cabeza es suficiente para empezar un ayuno. Te sientes un poco cansado y es suficiente para hacerte un enema. Cualquier cosa, y sabes cómo hacerlo porque puedes verlo en los libros. Hay libros que contienen tratamientos sencillos, y como no son tantos, cada paciente puede volverse médico naturópata. Basta con que leas un librito y ya está. No hay que hacer un esfuerzo excesivo. Yo se lo dije muchas veces. Viví con ella durante 4 años e intenté impedírselo de todas las formas posibles. Le tiraba los enemas y sus baños de asiento. Los tenía de todos los tamaños, no sé por qué. Tenía una colección de instrumentos rarísimos, y yo siempre se los tiraba. Cada vez que descubría uno nuevo, lo tiraba. Pero ella se ponía constantemente cataplasmas de arcilla en la tripa, en la cabeza y en la espalda. ¿Pero qué te ocurre? Le preguntaba. Te pasas las 24 horas del día así. Hay millones de personas, pero nadie hace las cosas que tú haces. Así que mientras estaba en casa le quitaba los paquetes de arcilla, los paquetes de hielo, los paños calientes, pero en cuanto salía porque tenía que ir a la universidad, ella volvía a hacer lo mismo. Tuve que irme de Jabalpur durante 2 años, para licenciarme. En esos 2 años ella se mató, ni siquiera pasaron 2 años, solo 1. No había completado mi curso. Al cabo de 9 o 10 meses fui a verla y no me reconoció. Y lo hacía ella sola. Le dije a su marido, ¿lo ves? Tú también estás apoyándola. Y os enfadabais conmigo por quitarle todos esos aparatos y esas cosas. Pero ella intentaba conseguirlos en distintos sitios. Tenía arcilla procedente de diferentes lugares. Solía desplazarse a muchos kilómetros de distancia para conseguir determinada arcilla. Me dijiste que hacía mal tirándole esas cosas, le dije. Pero solo había estado fuera 9 meses y ella se había vuelto loca. Los médicos decían que no sobreviviría, porque había destrozado su organismo. En la India, la naturopatía se asocia al yoga. Es normal porque el yoga es lo tradicional. Para hacerse limpiezas, pero ¿qué suciedad hay? Y si realmente vas a limpiarte, morirás, porque todo está sucio. En el interior hay sangre, mucosidades, carne, tejidos, esto y aquello. Todo es impuro, por lo tanto, ¿para qué limpiarse? Ella siempre se estaba limpiando. Puedes limpiarte el intestino grueso con un enema, pero no puedes hacer lo mismo con el intestino delgado. El yoga tiene un sistema. Te tragas 10 metros de tela en forma de cuerda. Te la vas tragando para que penetre en tu interior, y llegará hasta el fondo porque mide 10 metros. Luego la dejas ahí todo el tiempo que puedas y vuelves a sacarla para extraer las mucosidades y las impurezas que hay en el interior. Yo intentaba impedírselo, pero en cuanto me iba y se quedaba sola, lo hacía, y se murió. Entonces le dije a su marido, ahora puedes limpiarte tú e ir detrás de ella. Hay gente que solo come arroz. Dicen que el arroz es lo único bueno. Esta gente, básicamente, está buscando formas de convencerse de que no se están torturando, sino que están haciendo algo bueno para su salud. De manera que hay sádicos, como Adolf Hitler, y por otro lado hay masoquistas. Los masoquistas no son tan nocivos, solo se hacen daño a sí mismos. Los sádicos hacen mucho daño porque lo que les gusta es torturar a los demás. Pero los peores son los sadomasoquistas. Mahatma Gandhi era un sadomasoquista. Primero se torturaba a sí mismo, y esa autotortura le daba autoridad para torturar a los demás. Sabía cómo hacerlo porque conocía el camino. Él mismo lo había hecho. También era un fanático de la naturopatía, las cataplasmas de arcilla y los enemas, de comer unas cosas sí y otras no. Y todo el mundo tenía que seguirlo. Por supuesto, iba muy por delante de sus devotos, así que tenía autoridad. Sus discípulos sabían que tenían sus limitaciones, pero hacían todo lo que podían. El maestro, por supuesto, es el maestro. Yo no tengo una filosofía de la no violencia, pero tengo una manera de vivir que se podría llamar reverencia por la vida. Es un enfoque radicalmente distinto. La no violencia solo te dice que no mates a los demás. ¿Acaso crees que es suficiente? Es una declaración negativa. No mates a los demás, no hagas daño a los demás. ¿Es suficiente? La reverencia por la vida dice: comparte, comunica tu alegría, tu amor, tu paz, tu dicha.
Comparte todo lo que puedas, comparte. Si sientes reverencia por la vida, esta se convertirá en alabanza. Entonces sentirás que la existencia está viva en todas partes. Regar un árbol se convertirá en una alabanza. Alimentar a un invitado se convertirá en una alabanza. Y no estás haciéndolo por educación, no estás haciéndolo por caridad. Simplemente lo haces porque disfrutas haciéndolo. De la misma manera que otros disfrutan torturando, tú disfrutas compartiendo. Por eso quiero que recuerdes, de una vez por todas, que mi enfoque es la reverencia por la vida. La no violencia surgirá espontáneamente, no tendrás que preocuparte por ella. Y si surge espontáneamente no puede ser malo. Tú me pides mi opinión sobre la filosofía cristiana, la actitud de poner la otra mejilla. Jesús lo aprendió en la India. Solo pudo aprenderlo aquí, porque los libros sagrados hebreos no hablan de la no violencia. Ni siquiera el Dios judío es no violento. Él dice claramente: soy un Dios furibundo. Y los que no estén conmigo estarán contra mí. No soy amable. No soy tu tío. Evidentemente, es tu padre, no tu tío. Con tu tío puedes tener una relación de amistad, agradable. Los tíos casi siempre son amables. Pero tu padre, así que él lo deja claro. No intentes convertirme en tu tío. No lo soy. Esta es su declaración. Recuerda que no soy tu tío, no soy amable. Soy un Dios furibundo y celoso. Puede que Adolf Hitler no se diera cuenta de que estaba siendo muy judío al decir: los que no estén conmigo estarán contra mí. Esta es la actitud del Dios judío. ¿De dónde sacó Jesús esa idea de la no violencia? No existía en ningún lugar excepto en la India. Era algo que estaba en el ambiente, particularmente cuando Jesús viajó de Egipto a la India, porque Mahavira acababa de morir hacía 5 años y Buda había muerto 500 años antes. Sanjay Viletiputta era un maestro muy importante, Ajit Keshkambal era otra figura muy carismática, Makali Gosal, y todos ellos habían creado un contexto de no violencia en la India. Todo el mundo hablaba de la no violencia. Los brahmanes empezaron a avergonzarse de sus libros sagrados y a cambiar los comentarios que había en ellos. Empezaron a modificar sus rituales. Te sorprenderá saber que, ahora, cuando entras en un templo hindú, se supone que debes ofrendar un coco. Antiguamente no se ofrendaba un coco sino la cabeza de un hombre. Pero el coco tiene la apariencia de una cabeza, con sus 2 ojos, la barba y el cráneo. Empezaron a reinterpretar las escrituras diciendo que no se ofrendaba realmente una cabeza, sino un coco. En la India podrás ver imágenes de Hanumana embadurnadas de color rojo. Antiguamente, era sangre, pero tuvieron que cambiarlo para no hacer el ridículo. Todo el país estaba impresionado con estos grandes maestros. Eran muy importantes y tenían mucha credibilidad. Dejaron de hacer todo tipo de sacrificios. Pero si no hay sangre, ¿qué se puede hacer? Había que sustituirla por algo que fuese rojo. En algunos lugares ortodoxos continuaron con las antiguas prácticas. Por ejemplo, en Calcuta, en el templo de Kali siguen sacrificando animales todos los años y Kali se embadurna con su sangre. Esto siguió haciéndose en lugares muy ortodoxos, pero en los demás desapareció y se usaron sustitutos. Jesús llegó a la India en el momento en que la filosofía de la no violencia estaba en boga en todo el país. Se le ocurrió esta idea en la India y por eso, los judíos no lo aceptaban. Le influenciaron mucho las ideas de la India y de Egipto. Cuando regresó tenía 30 años. Hay 17 años desde los 13 hasta los 30 años que no figuran en los anales del cristianismo. Esos 17 años los pasó en Egipto, la India, Cachemira, Ladakh y quizá también en el Tíbet. La vibración de Buda y Mahavira todavía estaba muy candente. No era su perspectiva personal. Pero la idea de la no violencia le impresionó enormemente. Y era una idea racional. Hacerle daño a alguien debe ir contra Dios porque todos somos creación de Dios, y no deberíamos ser destructivos. Pero la cuestión era, ¿qué ocurre si te hace daño otra persona? Aquí es donde entra en juego la otra mejilla. Eso lo inventó él. En las sagradas escrituras indias no se menciona la otra mejilla en ninguna parte. Al parecer, nadie se planteaba esta cuestión. La no violencia se predicaba de una forma tan racional que nadie preguntaba: ¿y si alguien te hace daño, qué ocurre? Mahavira y Buda habrían tenido la respuesta perfecta. Deja que te haga daño, su karma le castigará. No te preocupes. Sigue tú. Un día, un bhikkhu, un monje, le preguntó a Buda: si alguien me pega, ¿qué debo hacer? Si estás caminando y te cae encima la rama de un árbol, ¿qué debes hacer? Preguntó a su vez Buda: ¿qué puedo hacer? Ha sido un accidente, respondió el hombre, una mera coincidencia por pasar debajo del árbol justo cuando caía la rama. Entonces haz lo mismo, dijo Buda.
Alguien que estaba loco, furioso, enfadado, te ha pegado. Es como si te hubiera caído la rama de un árbol. No permitas que eso te afecte, no te distraigas. Sigue tu camino como si no hubiese ocurrido nada. Pero cuando Jesús llegó a Jerusalén y empezó a decirle esto a la gente, debieron de preguntarle constantemente, porque esto era una novedad en la tradición judía. Estaba introduciendo una idea exótica que no se adecuaba en absoluto a la estructura judía. Jesús decía que si alguien te pegaba en una mejilla debías poner la otra. Tú me preguntas qué opino de esto. Esta es la actitud de alguien que cree en la idea de la no violencia, de un filósofo de la no violencia. Pero cuando alguien te pega y le pones la otra mejilla estás alimentando la violencia en el mundo. Y eso no es no violencia. Estás presuponiendo algo que solo está en tu imaginación. Si alguien me pega, según Jesús tendría que poner la otra mejilla. Pero la otra persona puede tener otros gustos y haber disfrutado cuando me pegó la primera vez, y disfrutar aún más la segunda. Tal vez sea un sádico. Entonces estarás animando a los sádicos a torturar a la gente. Estarás promoviendo la violencia. Permitir que tu cuerpo sea torturado también es promover la violencia. No, esta estúpida doctrina ha provocado la caída de la India. Después de Buda y Mahavira, la India nunca volvió a ser el pájaro dorado que era. Después de Buda y Mahavira empezó la caída. Buda y Mahavira son plenamente responsables de los 25 siglos de esclavitud de la India, porque han enseñado a la gente a no ser violentos. Se olvidaron completamente de que la gente que rodeaba al país eran violentos. Y esto es animarles e invitarles. Venid y sed violentos con nosotros. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en la historia de la India a lo largo de 25 siglos. Todo el que quería riquezas, mujeres, esclavos, invadía la India. No ocurría nada, la India no era violenta. Seguramente pasaron por todos los reinos sin tener que luchar lo más mínimo, porque no opusieron resistencia. Cuando te das cuenta de que tu no violencia provoca violencia, ¿qué clase de no violencia es entonces? Ha provocado más violencia en el mundo de la que había antes. Antes de Buda y Mahavira, la India nunca había sido invadida. No había habido violencia porque la gente sabía que invadir la India era ir en busca de la muerte. Pero después de las enseñanzas de Buda y Mahavira la gente se hizo de mantequilla. Puedes atravesarlos con un cuchillo y ni siquiera harán ruido. Se ha asesinado y quemado a millones de personas sin que opusieran resistencia, porque resistirse habría sido violento. Pero sigues sin darte cuenta de que eres tú quien provoca la violencia en el otro. ¿Quién es el responsable? Poner la otra mejilla es decirle al otro: pégame un poco más, por favor. No es suficiente. Quiero más. Pégame más para que pueda ser más santo. Y solo tienes 2 mejillas. ¿Qué harás cuando te haya pegado en la otra mejilla? Lo que dice Jesús parece una bonita declaración, pero no es práctica, ni pragmática, ni científica en absoluto. La reverencia por la vida enfoca toda esta cuestión desde otro ángulo. Yo digo, respeta la vida, incluida la tuya. De hecho, primero tienes que respetarte a ti mismo para poder respetar a los demás. Si te amas a ti mismo, podrás amar a los demás. La reverencia por la vida no será una provocación a la violencia. No desencadenará violencia, y si alguien empieza, se parará inmediatamente. Jesús dice: si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Y yo digo: de acuerdo, pon su mejilla y dale todavía más fuerte. Dale una lección. Déjale ver que no es tan fácil pegar a alguien en la mejilla, porque te lo devuelve todavía más fuerte. Y si eres capaz, pégale en las 2 mejillas a la vez. ¿Para qué darle la oportunidad de poner la otra mejilla y convertirse en santo? Pégale y dile al mismo tiempo: no creo en la violencia, por eso tengo que frenarla a la primera ocasión. Y recuerda que no puedes ser violento sin que te lo impidan. Si respetas la vida, tienes que impedir la violencia. Además, es más respetuoso pegarle y no poner tu otra mejilla, porque eso no sería respetuoso. Te puede parecer un poco complicado. Tú me pegas, y yo no te pego, sino que pongo la otra mejilla y te digo que me pegues. Estoy queriendo ser sobrehumano y reducirte así a un ser inferior e inhumano. Te estoy humillando mucho más que si te pegara. Pegándote estoy declarando que eres humano y yo también, y estoy hablando el mismo idioma que tú. Estamos al mismo nivel. Es más respetuoso porque no te pones por encima de nadie. Te pones al mismo nivel que la otra persona. Le estás diciendo: eres mi hermano. Si me pegas yo te daré más fuerte. Ten cuidado y estate atento porque puedes meterte en un lío. No estoy a favor de que te consideres superior a otro hombre. Esto es lo que dice Jesús. Sé dócil, sé humilde, ofrece la otra mejilla, porque entonces heredarás el reino de Dios.
Yo no te prometo el reino de Dios. No heredarás nada. Ya lo has heredado. Es tu vida. Ámala y respétala. Ama y respeta a los demás. Pero no intentes ser superior o ponerte por encima de nadie. No intentes rebajar a los demás. Aunque esa frase de Jesús no lo exprese, sí está implícito en ella. Estás humillando al otro. Estás haciéndole sentirse culpable. Cuando llegue a su casa pensará, ¿qué he hecho? ¿Qué clase de persona es esta? ¿Le pego y me pone la otra mejilla? ¿Cómo he podido ser tan bestia y tan cruel para volver a pegarle en la otra mejilla? Y esa noche no podrá dormir. Al día siguiente volverá y querrá que le perdones. Pero perdonarlo es infravalorarlo. No. Debo decirte que juegues limpio si te pega. No trates de ser Superman, simplemente juega a limpio. Pégale fuerte y dile, si quieres que te pegue, cuenta conmigo. No le hagas daño a nadie, pero tampoco permitas que te hagan daño a ti. Solo así podrá haber un mundo más humano. En la India hemos intentado hacerlo al contrario y el experimento ha sido un fracaso absoluto. 25 siglos de esclavitud, matanzas, abusos, y todavía nadie osa levantar un dedo para decir que Buda y Mahavira son los culpables de esto. Son los causantes de toda la impotencia y la debilidad que hay en el país. No. Yo no estoy a favor de crear impotencia, esclavitud y provocar a la gente a ser violenta contigo. No ejerzas la violencia por tu propia voluntad, pero tampoco permitas que nadie la ejerza contra ti. Solo así será posible que haya un mundo más humano.